Buenas tardes, mi nombre es Tania Paula Chaco Mantilla, soy estudiante de negocios internacionales. En el siguiente video resumiré algunos aspectos importantes basados en el libro de Finanzas Internacionales acerca del capítulo 14 sobre exposición al riesgo cambiario y su administración y el capítulo 15 sobre coberturas financieras. Entonces la exposición al riesgo cambiario y su administración tiene algunos efectos en las finanzas. Por ejemplo, la exposición al riesgo cambiario se sujeta a los activos, pasivos y flujos de efectivo. El riesgo cambiario es la incertidumbre que se da acerca de los valores futuros de los tipos de cambio. Dice que la variabilidad del valor peso en activos y pasivos o flujos de cambio. Dice que el riesgo cambiario es el impacto que se genera en el valor de la moneda nacional de los activos, pasivos o los flujos de efectivos que se expresan en la moneda extranjera. Entonces, dice que el valor de los activos y pasivos se mide al final de un periodo en pesos, un concepto stock o acervo. El flujo de efectivo se emite en un periodo de un año en pesos en un concepto de flujo. Bueno, entonces dice que la exposición del riesgo permite determinar otras situaciones de riesgo, como la exposición económica, exposición de convención y exposición de transacción. Bueno, entonces dice que la exposición cambiaria es recurrente, puede llegar a ser recurrente si las cuentas por pagar o por cobrar en una moneda extranjera se presenta como secuencia de flujos mensuales o anuales. También que la exposición cambiaria puede llegar a ser contingente si el riesgo cambiario se presenta o no en el futuro. Y que la volatilidad y que también puede llegar a haber una volatilidad del tipo de cambio. Bueno, dice que el riesgo cambiario, la variabilidad está por la variabilidad del valor en pesos de activos, pasivos y flujos de cambio, como lo mencioné anteriormente. Entonces, consecuente a la exposición de riesgo cambiario, hablaré sobre la exposición económica, digamos en la empresa. Dice que el valor en la empresa es el valor presente de los flujos de efectivo netos que espera recibir en el futuro. Trae un impacto. Depende del impacto, depende de la estructura de los mercados, insumos y factores. Y que esta también depende de la capacidad de ajuste de la empresa mediante cambios en la mezcla de productos y fuentes de insumos. Dice que la exposición económica ocurre por la segmentación de los mercados del mundo real y el incumplimiento de la paridad adquisitiva. Entonces, hablamos de la estructura de los mercados, la capacidad de ajuste de la empresa, que tiene que ver con todo lo de la exposición económica. Bueno, dice que la exposición económica nos dice cómo reaccionar al valor de la empresa y las modificaciones de los tipos de cambio. Y que la capacidad de ajustes de la empresa se da mediante los cambios en la mezcla de productos y fuentes de insumos. Bueno, el tipo de cambio nominal en la estructura económica de una empresa. Ese es en el caso de un exportador. Entonces, dice que el tipo de cambio nominal en la estructura económica de una empresa se debe derivar en el precio, cantidad, costo de insumos, costo de capital. Que el precio y la cantidad sea el ingreso total, que el costo de insumos y costo de capital sea el costo total, y que esto es la utilidad neta. Entonces, en el caso de un exportador, el impacto de tipo de cambio sobre los flujos de efectivo es un exportador depende del tipo de mercado que opera y la composición de insumos que usan en la producción. Los insumos pueden ser importados, nacionales comerciales o nacionales no comerciables. Dice que la depreciación de la moneda nacional aumenta de los flujos de efectivo y el valor de la empresa exportadoras. Bueno, dice que los insumos importados y nacionales suben a la misma proporción que sube el tipo de cambio, y que los insumos nacionales no comerciales suben al ritmo de la inflación.
Bueno, el tipo de cambio en caso de un importador. El importador gana si el tipo de cambio baja y pierde si este sube. Dice que depende del comportamiento de la competencia y la estrategia de la empresa. El impacto de la depreciación de la moneda sobre el precio. Que la mercancía importante depende de la rama industrial y la estrategia empresarial. Dice que el tipo de cambio sube y el precio de moneda extranjera permanece. El precio del bien importado en moneda nacional debe subir en la misma proporción. Bueno, dice que la elasticidad de la demanda depende de la disponibilidad de los institutos cercanos, el nivel de competencia e ingresos de la población. Bueno, el tipo de cambio en el caso de una empresa puramente nacional. Se destaca en el turismo y las industrias que compiten con las exportaciones. Está el tipo de cambio en empresas nacionales. La variación afecta los flujos de efectivo de las empresas puramente nacionales a través de su impacto sobre los clientes y proveedores. Dice que una depreciación del peso puede reducir el ingreso sostenible de los clientes de la empresa y aumentar los costos de sus proveedores. Que la depreciación también fortalece la postura competitiva. Entonces, el tipo de cambio en las empresas nacionales se destacan clientes y proveedores, que es el flujo efectivo de la empresa nacional. Bueno, la introducción a las coberturas del riesgo cambiario. La empresa puede actuar de tres formas. Puede eliminar el riesgo cambiario, ignorarla o cubrirla. Entonces, la cobertura de la exposición al riesgo cambiario consiste en tomar una posición en el mercado que neutraliza la posición. Entonces, coberturas cambiarias se deriva de instrumentos financieros y técnicas operativas. Los instrumentos financieros son contratos forward, contratos futuros, mercado de dinero, opciones swap, y las técnicas operativas son la moneda de facturación, adelantos y retrasos y neteo de exposición. Bueno, la administración de la exposición económica. Dice que en la economía creciente, globalizada, cada vez más se expresan e involucran en algún tipo de negocios internacionales. Exportaciones, adquisición de insumos de extranjeros, filiales en otros países, joint ventures con socios extranjeros, funciones y adquisiciones a nivel internacional. Entonces, en la administración de la exposición económica se depende mucho sobre la localización de las plantas. Entonces dice que las plantas ubicadas en las principales zonas monetarias reduce el riesgo cambiario. Por ejemplo, algunas ventajas y desventajas de las plantas múltiples que operan serían: una ventaja, los bajos costos de producción como mano de obra, insumos, transporte y aranceles. Una desventaja, la dificultad de lograr especialización y aprovechar las economías de escala, lo que puede subir los costos unitarios. Otra ventaja, respuesta flexible a los cambios de los tipos de cambio y las modificaciones de las políticas comerciales de los países donde se vende el producto. La desventaja es que dificulta de mantener los estándares de calidad, lo que puede socavar el prestigio de la marca. Y otra desventaja es posibilidad de conflictos con la mano de obra, sindicatos. Dice que la administración de la exposición económica se encuentra la cadena de suministro flexible, verificación de mercados y diversificación del producto y R&D. Dice que las cadenas de suministro flexibles también se dan, que es cuando la moneda de una zona se aprecia aumentando los costos de la empresa, que busca fuertes alternativas y suministro en países cuya moneda se deprecian o permanecen constantes. Que también se da la diversificación de mercados, que es que si una empresa exporta a las principales zonas monetarias, se reducen en las ventas de una zona, pueden compensarse la reducción en algunas ventas en unas zonas, pueden compensarse con un aumento de las ventas en otras zonas. Bueno,
El capítulo 15 hablaremos sobre las coberturas financieras. Dice que las coberturas financieras serían de justificación de las coberturas cambiarias, que dice que las coberturas cambiarias reducen el riesgo específico de la empresa, no el riesgo sistemático. Entonces, que está la cobertura cambiaria. Esta no reduce el costo de capital y no contribuye a aumentar el valor de la empresa. Y que el uso correcto de las coberturas reduce la variabilidad de los flujos de efectivo de la empresa. Y que también reduce la probabilidad de bancarrota y le permite realizar una planeación estratégica. O sea que las coberturas financieras son de gran viabilidad para aquellas empresas que se encuentran en algún problema financiero. Por ejemplo, dice las coberturas cambiarias. La menor variabilidad de los flujos de efectivo. Hay menor riesgo de bancarrota y mejor planificación del presupuesto. Entonces, hay un mejor acceso al crédito y costo de crédito puede ser más bajo. Y la menor planificación de presupuesto, hay mejores relaciones con los clientes, proveedores y empleados. Y que hay realización puntual del programa. Dice que las coberturas deben garantizar que la empresa tenga en efectivo el momento que lo necesite. O sea, las coberturas cambiarias son estrategias para mantener la empresa, mantener las finanzas. En esto encontramos varias clases de coberturas, como coberturas con contratos forward, que consiste en comprar forward la cuenta por pagar o vender forward de la cuenta por cobrar. Dice que representa el consenso del mercado acerca del tipo de cambio spot a futuros. El precio forward debe ofrecer a la empresa un resultado financiero aceptable. También se dan las coberturas en el mercado de dinero, que es el costo de las transacciones. El costo de transacción significa que es posible prestar y pedir prestado a la misma tasa de interés en las dos monedas. Dice que consiste en crear un forward sintético. Convierte el valor futuro de la cuenta por pagar en dólares en el valor futuro de la dicha cuenta en pesos. También vemos las coberturas con futuros. En las coberturas con futuros, esta es igual al forward solo si el monto de la exposición que se desea cubrir es múltiplo del contrato a futuro. Dice que la fecha de vencimiento de la exposición coincide exactamente con el vencimiento de algún contrato a futuros, que si la liquidez de mercado a futuros es una fecha específica. También vemos las coberturas cruzadas, que es la moneda de los países pequeños, que dice que la moneda de los países pequeños no tienen futuros en la bolsa de valores. Bueno, entonces hablaremos por último de la cobertura con opciones. Dice que ofrece coberturas flexibles, que hay unas ventajas y desventajas. Que la ventaja es que no eliminan en potencial de ganancia, y que los precios de ejercicios son múltiples al ejercicio en opciones. Y unas desventajas es que la prima es un desembolso inmediato que no se recupera si la opción no se ejerce en las primas y pueden llegar a ser altas. Entonces, según lo que vimos, podemos sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, que las variaciones de los tipos de cambio afectan la posición competitiva de la empresa frente a sus competidores nacionales y extranjeros, y que modifican la posición de competidores de las empresas a través de los ingresos y los costos. También vemos que si los mercados fuesen perfectamente integrados y eficientes, las coberturas y relacionales, las empresas serían innecesarias. No tendría por qué desarrollarse coberturas para evitar riesgos en la empresa.